Como les mencionaba, lo que necesitamos de momento para elaborar un estado de flujos de efectivo es, primero, el estado de situación financiera comparativo, para poder analizar la variación que hay de un periodo a otro, para así saber cómo se comportó el efectivo en cada transacción. También necesitamos elementos importantes del estado de resultados para poder analizar y hacer los ajustes correspondientes para las actividades de operación. Vamos a pasar al Excel para comenzar. En este caso, ¿verdad? Nosotros, como les mencionaba, necesitamos de momento, como paso número uno, obtener las variaciones. Ya en este ejercicio nos están dando una columna con las variaciones, pero no quiero que nos acostumbremos a que siempre eso va a pasar, ¿verdad? Ya hemos realizado distintos ejercicios y a veces no nos dan esta columna de variaciones. Probablemente puede ser que en algún momento tengamos que calcularla nosotros mismos. Entonces es importante no acostumbrarnos de que nos van a dar el estado comparativo y además nos van a dar las variaciones. Por eso es importante saber interpretar esas variaciones en el estado de situación financiera. Por eso yo les coloqué por acá este cuadrito para arrancar analizando cómo se comporta el efectivo según esas variaciones. Cuando obtenemos las variaciones en el estado de situación financiera y en los activos un incremento, es decir, que si en la cuenta de inventarios en el 2020 con respecto al 2019, en el 2019 está en 90.000 y en el 2020 está en 100.000, ese incremento en el activo significa que el efectivo disminuyó. ¿Por qué? Porque hemos hecho un desembolso para adquirir esos activos. Entonces, en ese análisis debemos interpretar qué es lo que está sucediendo con esa variación. Y es por eso que yo al menos lo manejo aquí con un par de fórmulas para poder obtener esas variaciones. A los activos le vamos a restar al año anterior el año actual. Y a los pasivos y al patrimonio les vamos a restar al año actual el año anterior. Y a partir de esta fórmula, las variaciones, vamos a obtener cómo se comportó el efectivo y lo vamos a hacer por acá, solo a modo de repaso, porque ya tenemos las variaciones, sin embargo, para que lo podamos calcular. Entonces, bajo este concepto, si, al, si a los activos al año anterior le restamos el año actual, a la- al año anterior, le restamos el año actual, bueno, el año anterior, el año anterior, le restamos el año actual y así nos damos cuenta el comportamiento del efectivo en, en cada, en cada cuenta de los activos. No consideramos en este caso el efectivo y las inversiones temporales porque ellas son las que nosotros vamos a considerar o para eso estamos realizando el estado de flujos de efectivo, para pasar de una base de acumulación a una base de efectivo para darnos cuenta cómo se comportó ese efectivo, ¿verdad? Entonces, en este caso no vamos a analizar de momento estas dos porque estas son los efectivos y equivalentes netos que nosotros vamos a conciliar a través de ese estado de flujos de efectivo. Si al aplicar esta fórmula que les dejé por acá para los activos, el signo quedó negativo, quiere decir que hubo una disminución del efectivo. Y si quedó positivo, quiere decir que hubo un aumento en el efectivo. Por eso es importante poder analizarlo porque, de esta forma, porque así podemos trasladarlo al estado de flujos de efectivo con el mismo signo que nos da esta variación. Para los pasivos para los pasivos y el patrimonio pasa todo lo contrario. Al año actual le restamos el anterior y si aquí el signo nos quedó positivo, quiere decir que el efectivo aumentó y si quedó negativo es que disminuyó, tal y como está en las dos columnas de variación del debe y el haber. Entonces,
En este caso, en los impuestos por pagar, que es una cuenta del pasivo, el signo nos quedó negativo, quiere decir que el efectivo en ese caso disminuyó. Y si quedó positivo, quiere decir que aumentó. Y todo esto es congruente con las dos columnas de variación que tenemos aquí, el debe y el haber. Es una forma de interpretarlo. Hasta el momento, me gustaría preguntarles si comprendieron cómo esta parte de obtener las variaciones. De mi parte creo que sí vamos bien. Ok, perfecto. Es una alternativa para poder analizarlo de forma más eficiente al momento que estamos en un examen. ¿Por qué lo arrancamos así? Porque en caso de que no nos den esa columna de variación y nosotros seamos los que tenemos que obtenerla para luego realizar el estado de flujo de efectivo, nosotros se nos puede hacer más sencillo trasladar este importe al estado de flujo efectivo con el signo que ya corresponde. Porque si lo hacemos de la misma forma, y solo analizamos cuánto varió, sin importar si es disminución o aumento, en este caso nos podemos equivocar, porque podemos decir, bueno, las cuentas por cobrar tuvo una variación de 250.000, pero a nivel de efectivo, ¿qué sucedió con esos 250.000? ¿Me hizo disminuir el efectivo o me hizo aumentar en el efectivo? Entonces, por ejemplo, aquí estamos en una cuenta de los activos, una, una aumento en los activos, bueno, sí, en este caso, un aumento en los activos significa una disminución en el efectivo. ¿Por qué? Porque aquí en este caso nosotros vendimos mercadería quizá y nuestra cuenta por cobrar aumentó. Es decir, dejamos de percibir esos 250.000 de efectivo en este caso. Por eso el signo aquí nos quedó negativo. Y con el caso de los inventarios, pasamos de tener 310.000 en el periodo anterior eh, por concepto de inventarios y en el 2020 cerramos el año con 240.000. Entonces, nuestro inventario varió en 70.000, sí. Pero ¿qué pasó con el efectivo en esa variación? Bueno, como en el año anterior, con respecto al actual, disminuyó esa cuenta de activo, significa que aumentó eh, el efectivo en este caso. ¿Por qué aumenta el efectivo? Porque bueno, hemos, hemos vendido, en este caso, analizando la cuenta de inventarios, hemos vendido inventarios y al vender inventarios nos ingresa efectivo. Entonces, como paso número uno para el estado de flujos de efectivo, vamos a analizar las variaciones del estado de situación financiera, en este caso, que nos dan el comparativo del 2019 y el 2020. ¿Cuál sería el siguiente paso que podríamos realizar al momento de elaborar un flujo efectivo? Bueno, tenemos que analizar la información adicional que nos están dando en el enunciado y además saber si hubo o no transacciones implícitas en este caso. Entonces, ya obtenemos las variaciones y las variaciones son una información muy importante y ahora esas variaciones las vamos a analizar con el estado de resultados y con la información adicional para luego sí elaborar el estado de flujos de efectivo. Entonces, en este caso, como les mencionaba al inicio, no nos dan el estado de resultado integral completo, pero nos dan estas partidas. Nos dice que el estado de resultado integral presenta las siguientes partidas. Nos dan los intereses, dividendos, el impuesto de renta, gasto por intereses y las depreciaciones. Esta es información que la trasladamos por acá, es la que normalmente tenemos en el estado de resultados posterior a la utilidad de operación, a la utilidad bruta. Entonces, estos elementos tenemos que ajustárselos a la utilidad neta para nosotros llegar a llevar o a conciliar esta utilidad neta a elementos solo de actividades de operación, en este caso. Entonces, estos elementos que tenemos acá, vamos a comenzar en el flujo de efectivo ajustándolos.
pero ya lo vamos a hacer cuando elaboremos el estado de flujo de efectivo. Y además, debemos analizar esta información adicional y saber si hay alguna transacción implícita que debamos considerar. Entonces se nos está mencionando que durante el año se adquirieron al contado edificio por 100.000 y equipo por 80.000. Y aquí nos están diciendo que las ventas de edificio y equipo se efectuaron a valores en libros. Esto es muy importante que no lo analicemos porque no nos están diciendo directa y explícitamente, bueno, hubo ventas. No nos lo están diciendo, pero que nos digan que las ventas de edificio y equipo se efectuaron a valor en libros, pues ya eh, nos deja mucho para analizar de que sí hubo transacciones implícitas. Entonces nosotros debemos analizar según las cuentas T cuánto fue el concepto de esas ventas de edificio y equipo. Ahora bien, siempre es importante al momento de analizar el estado de flujo de efectivo que podamos realizar, si, si así lo consideramos, los asientos para que veamos cómo se comportó el efectivo en cada transacción. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que durante el año se adquirieron al contado edificio, ¿cuál sería el asiento que realizamos nosotros cuando estamos comprando un edificio? En este caso es como es de contado. Edificio por 100.000 aumenta y bancos aumenta por 100.000. Esta es la transacción que nosotros haríamos en la contabilidad cuando estamos comprando un activo en este caso. Y ahora bien, también se nos menciona que compramos equipo por 80.000. Ambas ventas fueron de contado. Entonces, aquí más de lo mismo. Equipo aumenta por 80.000 y disminuye bancos por 80.000. Eso sucedió con el efectivo cuando compramos al contado. Y en este caso, como estamos adquiriendo propiedad, planta y equipo, entonces son actividades de inversión. En este caso, ambas son actividades de inversión porque estamos adquiriendo activos fijos o también conocidos como activos de propiedad, planta y equipo o activos no corrientes. Nos están diciendo también que las ventas y de equipo y edificio se efectuaron a valor en libros. ¿Por qué nos dice esto? Porque puede ser el caso, y como se ha analizado en los otros ejercicios, puede haber ventas con ganancia o pérdida, y eso es un aspecto que debemos analizar. Pero en este caso, nos están diciendo que se efectuaron al valor en libros. Entonces, vamos a analizar lo que está sucediendo en este caso. Por eso es importante y este método en el que se realiza el estado de flujo de efectivo es el método de las cuentas T, porque lo analizamos desde la perspectiva de la mayorización en este caso. Y si vemos las variaciones que realizamos al inicio, se nos mencionó, bueno, como lo realizamos por acá, que el equipo en el periodo anterior cerró con 450.000. En el periodo actual cerró con 320.000. Entonces, si lo vemos por acá desde la cuenta T del equipo, este es el saldo final del periodo anterior, 450. Como es el final del periodo anterior, es el inicial de este periodo. Compramos, com- compramos equipo por 80.000 que lo tenemos por acá y según el estado de situación, el equipo debería finalizar en nuestra mayorización con 320.000. Entonces, el final aquí debería ser 320.000, pero en este caso no es 320.000 y eso nos deja a nosotros eh, para pensar que hubo una venta de equipo porque la cuenta T o la mayorización no cerró de acuerdo a la variación que que teníamos por acá, que dice que la variación es de 92.000, pero en este caso no varió solo 92.000 porque compramos equipo por 80.000. Entonces, al no calzarnos esos datos,
prácticamente podemos entender que hubo una venta implícita en el equipo. Entonces, ¿de cuánto fue esa venta? Bueno, esa venta la obtenemos de la diferencia entre los 530,000, que es lo que teníamos después de mayorizar el saldo inicial con la compra, menos el saldo final que deberíamos tener según el estado, según el estado de situación financiera. Menos 320,000. Tuvimos una venta por 210,000. Entonces, nuestro equipo disminuyó cuando vendimos ese activo por 210,000 en ese caso, y nuestro saldo final ya calza en la mayorización con el que tenemos en el estado de situación financiera. Ese es el análisis que estamos realizando, por el cual no nos dijeron que había una venta de equipo, pero a través de la variación y la información que teníamos, pudimos interpretar que esa venta fue por el concepto de 210,000 en efectivo. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros o cuál es nuestro asiento cuando realizamos una venta? Bueno, nosotros tenemos que darle de baja al activo, tenemos que darle baja la depreciación acumulada de ese activo y tenemos que reconocer el importe que nos están pagando por ese activo y ya vamos a ver el asiento. Pero entonces, si estamos analizando el equipo, también debemos analizar la depreciación acumulada de ese equipo y vamos a hacer el mismo análisis en este caso. La depreciación acumulada inicial del estado de situación financiera, la depreciación acumulada de equipo fue por 65,000, la inicial o la final del 2019. Según la información adicional que nos estaban dando, la depreciación del equipo fue por 50,000. Entonces lo hacemos aquí la mayorización, 65,000 inicial más 50,000 de la depreciación de ese año, del gasto por depreciación de ese año. Y se nos dice acá, según esta mayorización, que debería ser nuestro saldo final de 115,000, pero no está siendo de 115,000 según nuestro estado de situación financiera. Nuestro saldo final acá de la depreciación acumulada de equipo es de 90,000. Entonces hay una diferencia de 25,000, que quiere decir que la depreciación acumulada del equipo que vendimos es de 25,000. Pero en este caso, esos 25,000, ¿de dónde salen? De la diferencia entre 115,000 menos 90,000, que es el saldo final. Y ahora sí, mediante la mayorización, llegamos a ese importe de 90,000 de saldo final. Final en este caso. Ahora bien, en el asiento que vamos a realizar de esa venta, le tenemos que dar de baja a esa depreciación acumulada por 25,000. Entonces, con estos elementos ya podemos visualizar el asiento que hubiésemos hecho en la venta de ese equipo y lo vamos a ver por acá. Entonces, lo tenemos acá. Nosotros, al vender un equipo, tenemos que darle de baja o sacarlo de nuestros libros al haber. Un activo disminuye al haber por 210,000, que son los que habíamos analizado en este caso. Tenemos que darle de baja la depreciación acumulada que lleva ese equipo, que es por 25,000, que son los que acabamos de analizar en este caso. Y ahora sí, se nos mencionaba en la información adicional, que las ventas de edificio y equipos se efectuaron al valor en libros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a recibir en bancos el importe en valor en libros de ese equipo. ¿Cómo obtenemos el valor en libros? Bueno, valor en libros es el costo menos
la depreciación. Entonces, este equipo tenía un costo de 210.000 y una depreciación de 25.000, entonces su valor en libros es de 185.000. Y eso fue lo que recibimos en bancos y lo que trasladaremos al flujo de efectivo. De esa venta de ese equipo. Hasta acá, con esta transacción implícita y con el análisis de la compra y venta de equipo, ¿hay alguna duda o todo está quedando claro? Todo claro. Ok, perfecto. Esto porque, como mencionábamos al inicio, nosotros cuando obtenemos las variaciones, esas variaciones tal vez no nos calzan con las transacciones que se están realizando en el periodo. Como pudimos ver, sí, al analizar la variación del edificio y el equipo, en este caso, la variación del equipo fue por 130.000. Y nosotros teníamos una compra de 80.000, entonces había una transacción implícita en ese caso. Si en dado momento o en algún ejercicio nosotros analizamos las variaciones y hubiésemos hecho una compra por un equipo de 130.000, no hay ninguna transacción implícita en este caso, porque la variación calza con la transacción de información adicional que nosotros tenemos. Pero en este caso, veíamos que teníamos una compra por 80.000, pero nuestra variación aquí fue de 130. Entonces, por eso tuvimos que hacer el análisis de esa transacción implícita. Vamos a marcar esto por acá para saber que ya lo analizamos. Ya lo analizamos en este caso, el equipo. Con el edificio pasa exactamente lo mismo. Tenemos una variación de 92.000, pero se nos mencionaba en el enunciado que tuvimos una compra de edificio por 100.000. Ya habíamos visto cuál sería el asiento que involucra efectivo cuando comprábamos ese edificio, pero el edificio fue comprado por 100.000 y nuestra variación fue de 92.000. Entonces hay una transacción implícita en ese caso. Entonces, el mismo análisis. Nuestro saldo inicial de edificio es de 221. ¿Y dónde salen esos 221? Es el, es el final del 2019, que es el inicial que tenemos en nuestra mayorización. Sabemos que hicimos una compra de edificio por 100.000, entonces quiere decir que nuestro saldo final debería ser 321. Pero si vamos al estado de situación financiera, nuestro saldo final no es de 321, es de 129. Entonces quiere decir que nosotros vendimos edificio, porque si no hubiésemos hecho esa venta, si esa transacción implícita no hubiese ocurrido, nuestro saldo final fuese 321 y no hay ningún análisis adicional que debemos hacer. Entonces igual, estos 100.000 fueron de la compra, pero hubo una venta que fue implícita porque no nos dieron la información eh, dentro de la información adicional. Entonces, la venta, ¿por cuánto fue realizada? Por la diferencia entre 321, que es nuestro saldo que deberíamos tener, menos el saldo que realmente tenemos en nuestros libros. Entonces quiere decir que la venta fue por un activo de 192.000 en este caso. Entonces, cuando hacemos la mayorización, le damos de baja a ese activo por 192.000. Entonces, ahora sí, nuestro saldo final ya coincide con el que tenemos en el estado de situación financiera en este caso. Pero al igual que con el equipo, debemos analizar su depreciación acumulada, porque ese edificio le vamos a dar de baja por, por su costo. Pero ese edificio ya trae una depreciación acumulada que debemos analizar. Entonces, según la mayorización de la depreciación acumulada, el saldo inicial es de 86.000. ¿De dónde salen esos 86.000?
son el saldo final del 2019. Se nos menciona en la información adicional que teníamos por acá que la depreciación del periodo por el edificio son 40.000. Entonces esos 40.000 aumentan esa depreciación acumulada, pero nuestro saldo final realmente no es por, por 90.000, es por 40.000. Entonces debemos analizar de cuánto era la depreciación acumulada de ese equipo que se vendió. Entonces, esos 126.000 que teníamos ahí, menos nuestro saldo final, que es 40.000, nos dice que la depreciación acumulada de ese edificio es de 86.000. Si lo trasladamos a la mayorización, esos 86.000, ya la cuenta T, por decirlo así, nos quedan 40.000, que es exactamente el saldo final que tenemos en el estado de situación financiera. Viendo el asiento de esa transacción implícita, lo tenemos por acá. Y hacemos el mismo análisis porque se vendió sin ninguna ganancia o pérdida. El costo de ese edificio fue de 192. Su depreciación fue de 86.000. Entonces, su valor en libros es la diferencia de ambos, que es 106.000 en este caso. Y nos decían que se vendió a su valor en libros. Entonces, en bancos recibimos el importe de 106.000. Entonces, es el mismo análisis que hicimos con el equipo. Entonces, de momento, es el mismo asiento. No sé si hay alguna duda en este caso. Vamos a marcar acá que ya analizamos esas transacciones, y si no hay alguna duda con esa transacción, vamos a continuar eh, con la información adicional. Se nos menciona que durante el año se pagó la totalidad de préstamos a largo plazo y se adquirió un préstamo a corto plazo por un monto de 450.000. Entonces, lo que teníamos de documentos por pagar a largo plazo se le dio de baja. Entonces, teníamos en el 2019 2.022.350 y se nos mencionó que se pagó en su totalidad. Entonces, se le dio de baja sus 2.222.000 y dice que se adquirió un préstamo a corto plazo por un monto de 450. Entonces, si vemos por acá, se nos decía que es un préstamo a corto plazo por un monto de 450. Buscamos el documento a corto plazo por 450 y bueno, acá tenemos documento por pagar a corto plazo por 292. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que probablemente lo que sucedió es que esos 450.000 ya se han ido amortizando o se han ido abonando durante el año, porque nos menciona que fue durante el año en el que se adquirió, y en el saldo final, al finalizar el periodo, fue de 292 y ese es el que tenemos en el estado de situación financiera. Si bien es cierto, se adquirió por 450, ya ha ido disminuyendo y su saldo es de 292, que quiere decir que un aumento en los pasivos aumenta el efectivo en este caso. Entonces, eso es lo que sucedió con esa transacción. Pagamos los préstamos a largo plazo y adquirimos un préstamo a corto plazo por 450, que su saldo al finalizar ya es de 292 en esa transacción. Entonces, no tuvimos que hacer una cuenta T para saber los movimientos o analizar esta cuenta, ni tampoco hubo otra transacción implícita alrededor de ese punto número 3. Se nos menciona también en el 4 que durante el año se emitieron acciones comunes por un valor total de 500.000. Entonces vamos a ir a ver el estado
de situación financiera, en las acciones comunes, se nos menciona que se emitieron con un valor de 500.000, pero la variación en las acciones comunes fue 420.000. Ahí hay algo que debemos analizar. ¿Por qué no calzan esos montos con las acciones comunes que emitieron? Si ponemos más atención, vemos que la prima en acciones comunes aumentó también por 80.000. Entonces, justamente en el tema anterior de patrimonio analizábamos transacciones como estas. Quiere decir que se emitieron acciones con prima. Si no hubiésemos tenido aquí una variación en la cuenta de prima en acciones comunes, ahí sí, las acciones comunes se han vendido a su valor nominal. Pero aquí sabemos, o analizando estas transacciones, los 420.000 fuera la emisión de las acciones comunes y esa prima eh, en acciones comunes también forma parte de esa transacción y suma 500.000. Si vemos el asiento que es detrás de esa transacción, lo vemos por acá. Sí, se recibieron 500.000 por esa emisión de acciones en efectivo que va a actividades de financiamiento. Y esas acciones comunes tienen un valor nominal de 420 y una prima en acciones de 80.000. Eso fue lo que sucedió en esa transacción. Por eso es importante ver con detalle cualquier transacción implícita o cualquier movimiento implícito que hay de, detrás de cada movimiento, porque si bien es cierto, se recibieron 500.000, no fueron todos esos 500.000 por concepto de acciones comunes. Hubo una prima en acciones comunes en este caso. Entonces, ahí lo pudimos analizar de ese modo. Entonces, esta transacción ya la analizamos. ¿Qué más nos falta en información adicional? Bueno, se nos menciona que la utilidad neta es de 400.000. Como nos están solicitando el estado de flujos de efectivo por el método indirecto, sabemos que este importe, la utilidad neta, es información sumamente útil o imprescindible para la construcción del estado de flujos de efectivo. Se nos menciona que se declararon y pagaron dividendos a los accionistas por de 150.000. Entonces, esos 150.000, por supuesto que disminuyen la utilidad que luego se convierte en utilidades retenidas, porque el saldo de la utilidad neta fue 400.000, se reparten 150.000 de dividendos y eso quiere decir que la variación de utilidades retenidas es de 250.000, que es exactamente lo que estamos analizando en esta transacción, pero vamos a verlo desde desde este desde este modo. Las utilidades retenidas por acá aumentaron 250.000. El periodo anterior cerraron en 500.000 y en este en 250.000. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque la utilidad neta fue de 400.000, se repartió dividendos y esa utilidad que de 250.000 se trasladó a utilidades retenidas. Entonces se llevó a utilidades retenidas y ahí comprendimos la variación de esos 250.000. Es importante, ¿verdad? Que prácticamente estamos analizando todas las transacciones y las variaciones de cada una de las cuentas del estado de situación financiera. Ya algunas transacciones tenían información adicional, por eso ya las hemos analizado. Y las que faltan también las vamos a analizar una por una porque no necesariamente una transacción involucra, involucra efectivo. Entonces, en este caso, vamos a continuar porque ya no tenemos más información adicional. Pero antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna pregunta hasta acá o todo está claro. Ese último punto sé que lo podría volver a explicar.
Se me fue el internet. El de la utilidad neta o, Ajá. ok, en este caso, bueno, es importante saber qué pasa con con esa utilidad, con esa utilidad neta. O como lo estábamos mencionando, hay que analizar qué pasan con cada una de las transacciones. Nosotros en el estado de resultado, que por cierto, ¿verdad? Ya habíamos dicho que no se nos da el estado de resultado completo. Nuestro estado de resultados, al finalizar, nos menciona la utilidad neta. ¿Y qué pasa con esa utilidad neta? Usted la puede repartir en dividendos o usted la traslada a utilidades retenidas. Entonces, en este caso, nos mencionaron que se declararon y se pagaron dividendos a los accionistas por un monto de 150.000. Entonces, nuestra utilidad neta fue de 400.000. Esto fue la utilidad neta según nuestro estado de resultados al finalizar el periodo. Nosotros o la empresa podría repartir esa utilidad en dividendos en su totalidad. Podrían repartir esos 400.000 perfectamente, pero han repartido 150.000 en dividendos. Entonces, ¿qué se irá a utilidades retenidas? Se irá a utilidades retenidas los 250.000 en este caso. Entonces, así comprendemos la variación en el estado de situación financiera de esos 250.000, porque puede que no nos digan si se declararon dividendos, puede ser que no nos lo mencionen, puede ser que esta parte la omitan decirla, pero a partir de la utilidad neta y de la variación en las utilidades retenidas, nos damos cuenta si se declararon o no se declararon dividendos. Vamos a verlo de otro modo. ¿Qué pasaría si no se declaran dividendos? Y esto es como una, una parte parcial del estado de cambios en el patrimonio que se ve en el tema anterior. ¿Qué pasa si no se reparte dividendos en este caso? Toda esa utilidad neta iría a utilidades retenidas y la variación en el estado de situación financiera debería ser aquí de 400.000, si no se hubiesen repartido dividendos. Entonces, por eso es importante ese análisis de esa información, porque puede ser que nos lo digan o no, pero debemos saber interpretar si hubo reparto de dividendos o no a partir de las utilidades retenidas. No sé si así queda un poco más claro. Sí, gracias. Ok, entonces sabíamos que se repartió dividendos por 150.000, entonces nuestras utilidades retenidas son de 250. Entonces ya sabemos de dónde surgió esa variación en las utilidades retenidas. Ahora bien, ya no hay información adicional, entonces debemos comenzar a analizar la clasificación de cada una de las actividades y de las cuentas del estado de situación financiera. ¿Por qué? Que ya podemos ir construyendo el estado de flujos de efectivo. Entonces, si no hay más información adicional por cada una de las cuentas, la variación es la que trasladamos al estado de flujos de efectivo. Sin embargo, hay cuentas que debemos analizar con mucho cuidado, que son los intereses, los dividendos por cobrar en este caso y por pagar en este caso intereses por pagar. ¿Por qué digo que hay que analizarlos con mucho cuidado? Porque no necesariamente la cantidad de gasto por intereses o intereses ganados se cobró en realidad. Y lo veíamos en el tema de inversiones, cuando hacíamos inversiones o veíamos las transacciones entre fechas, entre fechas de pago de interés, que reconocíamos un interés por cobrar contra ingreso, muy sencillo, ¿verdad? Cuando veíamos inversiones, a veces teníamos ocasiones en que reconocíamos ingresos e intereses por cobrar contra ingresos por intereses. Entonces, quiere decir que esos intereses ganados que tenemos en el estado de resultado no necesariamente representan efectivo. Entonces, por eso debemos interpretar si dentro del estado de situación
financiera, hay intereses por cobrar e intereses por pagar. Entonces, vamos a analizarlo detenidamente. Primero, vamos a ver en la información adicional que teníamos por acá. La depreciación ya la habíamos analizado anteriormente, entonces no vamos a considerarla ahora. Ya analizamos lo que necesitábamos al respecto de la depreciación y también esto lo llevaremos al flujo como un ajuste. Ahora bien, ¿qué pasa con esos gastos por intereses? El gasto por intereses se nos menciona en esta información adicional del estado de resultado integral que fue por 200.000. Ahora bien, nos tenemos que fijar en el estado de situación financiera si hay intereses por pagar. Y encontramos que hay intereses por pagar con una variación de 5.000. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2019 los intereses por pagar eran de 60.000 y en el 2020 es de 65.000. Aumentó el interés por pagar. ¿Qué pasa cuando un pasivo aumenta? Según lo que hemos analizado, cuando un pasivo aumenta, aumenta el efectivo, porque en este caso dejamos de pagar esos 5.000 de intereses. Entonces, esa variación positiva de aumento de ese pasivo significa que no hemos pagado esos intereses. Entonces, los gastos por intereses sí fueron de 200.000, pero no pagamos 5.000 y esos 5.000 están en el estado de situación financiera. Entonces, el interés que realmente pagamos fue de 195.000 en este caso. Entonces, eso es lo que llevaremos al flujo efectivo en actividades de financiamiento. Ahora bien, los intereses ganados. Vamos a hacer un análisis similar. No necesariamente los intereses ganados son realmente los que pagamos. Entonces, según la información adicional del estado de resultados, nuestros intereses ganados fueron por 80.000, pero debemos analizar si hay dentro de nuestro estado de situación financiera intereses por pagar o intereses por cobrar en este caso. Ya los por pagar los analizamos. Entonces, nos vamos a la parte de activos y tenemos que hay intereses por cobrar, sí, que en el 2019 estos eran por 213.000 y ahora disminuyeron a 77.000. Entonces, quiere decir que hubo una disminución de esos intereses por cobrar. Entonces, ¿qué pasa si hay una disminución de esos intereses por cobrar? Quiere decir que estamos pagando esos intereses porque antes eran vamos a ver, esos intereses por cobrar antes eran de 213, pero como han disminuido, ahora son de 77. Entonces hemos pagado 136.000. Entonces, esos 136.000 se les suman a los intereses, no, a los intereses cobrados, perdón, en este caso son intereses ganados y intereses cobrados. Entonces, esos 80.000 se suman esos intereses por cobrar que pagamos. Entonces, lo que pagamos en totalidad fueron 210.000, no, intereses cobrados. Aquí estaba erróneo aquí, son intereses cobrados. Los intereses pagados se relacionan con los gastos de interés y los intereses cobrados se relacionan con los intereses ganados. Entonces hemos pagado 216.000. Recapitulando, en el estado de resultados teníamos intereses ganados por 80.000. Hubo una disminución de nuestro interés por cobrar. Entonces eso quiere decir que hemos cobrado, perdón, hemos cobrado 216.000 en totalidad. Entonces ese es el detalle con esos intereses ganados. No necesariamente los que reconocimos como intereses ganados fue lo que cobramos, porque cobramos más. Ahora bien,
seguimos con los dividendos ganados. Se nos menciona que en el estado de resultados hay dividendos ganados por 140.000. ¿Qué pasa? Que tenemos también que analizar si hay dividendos por cobrar, porque los dividendos ganados pueden ser unos, pero los que realmente cobramos pueden ser otro importe. Entonces, dividendos por cobrar. Vamos a analizar qué pasó con los dividendos por cobrar en este caso. Teníamos 200 en el 2019, dividendos por cobrar por 80.000, aumentó por 211.000. ¿Qué quiere decir cuando aumenta una cuenta de activo con respecto al efectivo? Que el efectivo disminuye. Es decir, hemos dejado de percibir 131.000 de esos dividendos. Aún no nos los han pagado, entonces los reconocemos como dividendos por cobrar por 211. Entonces, aumentó esos dividendos por cobrar, entonces no hemos recibido a nivel de efectivo esos 131 por ahí. Entonces, lo analizamos por acá. Sí, nos hemos ganado durante el periodo 140, pero esos 140 no nos han pagado 131. Entonces, los que realmente nos pagaron fueron 9.000 en este caso. ¿Hay alguna duda por acá con respecto a esos tres elementos que hemos analizado? Porque es importante y es donde hay que tener mucho más cuidado al momento en que realizamos el estado de flujos de efectivo, porque los intereses, tanto cobrados y pagados, no necesariamente nos calzan con el ingreso y gasto por intereses. Ok, entonces vamos a analizar ahora el impuesto, el impuesto de renta del periodo. ¿Por qué el impuesto de renta? Porque es similar el tratamiento de lo que está sucediendo con el impuesto. Cada año en el estado de resultados, ¿verdad? Después de la operación del negocio, si hay utilidades, hay que pagar un monto de impuesto de renta. Entonces, en el estado de resultados o en la contabilidad, se registra ese, ese impuesto de renta. ¿Cuál es el asiento que normalmente hacemos cuando registramos ese impuesto de renta si no se ha pagado? Entonces, gastos por impuesto sobre la renta contra impuesto de renta por pagar. Eso es lo que hacemos a nivel de contabilidad cuando al finalizar el periodo registramos el gasto por impuesto de renta. Entonces, se nos mencionaba en la información adicional que por acá se nos mencionaba en la información adicional que el impuesto de renta fue por 150.000. Ese es el impuesto de renta del periodo 2020. Entonces, para registrar ese impuesto de renta, se realiza el siguiente asiento: 150.000 en gastos de impuestos sobre la renta y 150.000 en impuesto de renta por pagar. ¿Qué sucede? Que puede que paguemos impuesto de renta. Entonces, cuando se paga el impuesto de renta, disminuye impuesto de renta por pagar por el importe que estemos pagando. En este caso, no sabemos de cuánto fue lo que se pagó contra bancos. En ese caso, eso es lo que se haría cuando se está pagando impuesto sobre la renta. Entonces, sabemos que el impuesto sobre la renta del periodo fue 150.000 que registramos en impuesto de renta por pagar. No sabemos, o al menos no nos dice cuánto fue el impuesto sobre la renta pagado. Entonces, por eso debemos analizar las variaciones. Entonces, en el 2019, el impuesto sobre la renta fue 233.000.
y en el 2020 cierra con 210.000. Entonces la variación fue apenas de 23.000. Entonces, de los 150.000 que teníamos en este periodo, se le suma 23.000, que es la disminución de ese pasivo por 23.000 en el impuesto sobre la renta por pagar, y quiere decir que hemos pagado 173.000 de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué asiento se haría en este caso? 173, 173. Este sería el asiento que se hace por ese importe de impuesto sobre la renta que se pagó. Entonces, eso es lo que está sucediendo con el impuesto sobre la renta. ¿Cómo podemos analizarlo de esta forma? Bueno, el impuesto, o de otra forma, el saldo inicial de impuesto por pagar vamos a irnos al 2019. En el 2019, el impuesto de renta por pagar al finalizar el periodo cerró en 233.000. El impuesto sobre la renta del 2020 es de 150.000, que lo hemos realizado por acá. Entonces, debería, el saldo final debería ser, si no pagáramos nada de impuesto sobre la renta, el saldo final debería ser de 383. Si no hubiésemos pagado nada por concepto de impuesto de la renta, pero como hubo una variación y como el saldo final real es y lo obtenemos de, de acá, de la columna del 2020, el impuesto de renta por pagar del 2020 al finalizar es de 210.000. Entonces lo que pagamos es la diferencia. Y es otra forma de obtener esos 173.000 por ambos métodos o por ambas formas. Llegamos a saber que el impuesto de renta que se pagó fue de 173.000. Hicimos aquí un análisis de los saldos por diferencia y aquí solamente analizamos el gasto más la variación. Hasta el momento, ¿esto quedó claro? ¿Hay alguna duda? Ok, entonces ya analizamos también el impuesto, el impuesto sobre la renta, ya lo analizamos en este caso. Ya analizamos los intereses por cobrar, los dividendos por cobrar. Analizamos también eh, los intereses por pagar. Ya tenemos los elementos suficientes para construir el estado de flujos de efectivo, porque analizamos la información adicional, ya vimos todos los movimientos implícitos que podían surgir a partir de la información que teníamos y de las variaciones en el estado de situación financiera y la información que teníamos del estado de resultados. Entonces ya ahora sí podemos construir el estado de flujo de efectivo, donde partimos desde la utilidad neta, que hay que realizarle algunos ajustes, pero vamos a verlo por acá. Entonces, arrancamos con la utilidad neta, que son los 400.000. ¿De dónde surgen esos 400.000? Nos lo están dando por acá. La utilidad neta del periodo son 400.000. Sabemos que hay que hacerle un ajuste. ¿Por qué? Porque esa utilidad neta conlleva transacciones o conlleva elementos que no son de operación.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el estado de resultados tenemos otros ingresos y otros gastos en esa sección del estado de resultados, y esos otros ingresos y otros gastos no corresponden a actividades de operación. Y este método indirecto lo que hace es, a partir de la utilidad neta, obtener los ajustes necesarios para que esa utilidad neta se convierta en un flujo efectivo de actividades de operación. Entonces debemos ajustar esos elementos de otros ingresos y otros gastos que tenemos por acá. Entonces, bueno, en la información adicional que tenemos por acá, debemos ajustar estos elementos. Bueno, ya sabíamos de dónde sale la utilidad neta. Ahora, en el ingreso por interés, en este caso, para ajustarlo, debemos hacer su efecto contrario. Si los intereses ganados representan un ingreso de efectivo, un incremento del efectivo, pero como no son de actividades de operación, debemos restarlos a la utilidad neta para ajustar esas actividades de operación. Entonces hacemos su efecto contrario. Igual con los dividendos ganados. Los dividendos ganados representarían un ingreso de efectivo. Sin embargo, vamos a ajustarlos, entonces lo hacemos con su efecto contrario. Lo mismo con el impuesto de renta. El impuesto de renta es un gasto y los gastos nos restan al efectivo, pero para ajustarlo vamos a sumarlo. Y el gasto por intereses es lo mismo. Fue por 200.000 los gastos por intereses. Nos restarían el efectivo, pero vamos a sumarlos para ajustar esa utilidad neta a actividades de operación o a flujos de efectivo de actividades de operación. Y la depreciación, que siempre debemos ajustarla porque no involucra efectivo, los gastos de operación, sí, van en el estado de resultados dentro de las gastos de operación, pero no involucran efectivo. Entonces siempre debemos ajustarlo. Y esos 90.000 es la suma de la depreciación del equipo con la depreciación del edificio. Entonces ahora sí obtenemos la utilidad antes del capital de trabajo. Después de haber hecho esos ajustes. ¿De dónde salen esos ajustes? Salen de la parte de otros ingresos y otros gastos del estado de resultados. Entonces, si tuviésemos un estado de resultados completo, ahí esos elementos que encontramos los ajustamos con su efecto contrario según la naturaleza de los ingresos, de los dividendos, del impuesto sobre la renta, para llevar esa utilidad a elementos de actividades de operación. ¿Qué significa esa utilidad antes de cambios de capital de trabajo? Bueno, ¿qué es capital de trabajo? El capital de trabajo conlleva los elementos de activo corriente y de pasivo corriente, también conocidos como activos y pasivos circulantes. Eso conlleva el capital de trabajo. Entonces, ahora sí, vamos a ir con los aumentos y disminuciones de esos activos y pasivos a corto plazo o corrientes. Entonces, por eso es importante ir analizando, ir analizando qué tipo de actividad es cada, cada cuenta o qué transacción involucra según su clasificación. Entonces, las cuentas por cobrar son de operación, los inventarios son de operación. En este caso, los intereses por cobrar y los dividendos por cobrar los analizamos como de inversión, por eso los ajustamos de la utilidad neta para eliminar su efecto. Entonces, por ser actividades de operación, y las inversiones temporales no las analizamos porque son parte del efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, el neto de efectivo y equivalentes es la suma de efectivo más las inversiones temporales. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es la política que tiene la compañía. Entonces, para saber el monto total, solo hay que sumar ambos importes para saber cuánto es el monto neto del efectivo y equivalente de efectivo, en este caso. Entonces,
Analizando las actividades de operación que hay dentro de los activos, solo tenemos tres. Las cuentas por cobrar, los inventarios y los gastos pagados por anticipado. Entonces, esos son los que llevamos al estado de flujos de efectivo. Entonces, aumento de cuentas por cobrar, un aumento de los activos es una disminución de efectivo por 250.000. Este sí lo trasladamos desde la columna de variación y como les había mencionado al principio, si hacemos las variaciones con estas fórmulas que tenemos por acá, podemos trasladarlo con el signo que tenga ya después de haberle hecho las variaciones. Entonces, aquí debería trasladarse los 250.000, que es una disminución del efectivo. Los inventarios disminuyeron. Pero ¿qué pasaba a nivel de efectivo cuando un activo disminuye? Aumenta el efectivo. Y los gastos pagados por anticipado también están disminuyendo. Su saldo está disminuyendo en este caso, pero a nivel de efectivo aumenta el efectivo. Y esos son los elementos de actividades de operación que tenemos dentro de los activos en este caso. Entonces, ya podemos marcarlos por acá para no irnos confundiendo en la construcción del estado de flujo de efectivo, saber que ya hemos ido analizándolos. Pues también vamos a marcarlos por acá. Cuentas por cobrar e inventarios. Ya los analizamos porque al final vamos a trasladar cada una de esas cuentas al estado de flujos de efectivo. Entonces, gastos pagados por anticipado, ya lo analizamos. Ahora vamos con los elementos de actividades de operación que hay en los pasivos. Sabemos por acá que las cuentas por pagar es un activo corriente, es una cuenta de operación. Entonces, un aumento en la cuenta por pagar en un pasivo aumenta el efectivo en este caso. Entonces, esos 305.000 van a ir a aumentar al estado de flujos de efectivo. 305.000. Ahora vamos con más actividades de operación que estén dentro de los pasivos y tenemos los sueldos por pagar. Los sueldos por pagar están aumentando, como el pasivo está aumentando, mi efectivo está aumentando también. Entonces, tienen el mismo efecto en el efectivo, valga la redundancia ahí. Cuando aumenta un pasivo, aumenta el efectivo. Y eso es con respecto a los sueldos por pagar. Las provisiones, bueno, en este caso, el aumento de las provisiones fue por 150.000. Entonces, esos 150.000 aumentan a nivel de efectivo y ya hemos analizado todas las transacciones que corresponden al capital de trabajo, es decir, a las variaciones del efectivo en los activos y pasivos corrientes. Entonces ya obtenemos así el efectivo generado de las operaciones, que es la utilidad antes de los cambios en el capital de trabajo y aumentando o disminuyendo las variaciones que tuvo según lo que analizamos en el estado de situación financiera. Vemos que ya no hay más actividades de operación en este caso, sí, el impuesto de renta es una operación, pero lo hacemos de último con respecto al estado de flujos de efectivo. Entonces, al efectivo generado de las operaciones, ahora sí le restamos el pago del impuesto por de renta. Aquí es lo que se pagó y no el gasto, no el gasto. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Bueno, porque aquí arriba habíamos ajustado el impuesto de renta por 150.000. Esos 150.000 los obtenemos del estado de resultados, el gasto por impuesto de renta del periodo. Pero dentro del flujo de efectivo, ya en las actividades de operación,
hacemos la resta por lo que realmente se pagó, lo que sí afectó al estado de flujos de efectivo en las actividades de operación. Entonces es por los 173.000. En este caso, lo que se pagó, según el análisis que hicimos también por acá, los 173.000 que analizamos cuando vimos las variaciones, no los 150. Eso es algo que tenemos que considerar en este caso. Y ya después de considerar el impuesto, el pago por el impuesto de renta, ahí sí obtenemos el flujo de efectivo generado de las actividades de operación, que es el efectivo generado de las operaciones menos el pago del impuesto de renta. Y esto fue lo que se generó en las actividades de operación, aunque utilizamos el flujo efectivo generado porque la variación fue positiva, es decir, hubo un aumento de efectivo en lo que respecta a las actividades de operación. Entonces, si vemos, ya no tenemos más transacciones de operación eh, que no hemos analizado. Todas las hemos analizado en este caso. ¿Hay alguna duda con respecto al flujo de efectivo de las actividades de operación? Recordando que no podemos hacer el método directo en este caso porque no tenemos las ventas y no tenemos el costo de ventas, es decir, no tenemos el estado de resultados completo, entonces solo podemos realizarlo el flujo efectivo de las actividades de operación por el método indirecto. Ok, si no hay ninguna duda en este caso, vamos con las actividades de inversión. Entonces, ya hemos analizado todas las actividades de operación, ahora vamos con las actividades de inversión. Sabemos, como lo habíamos analizado, que los intereses por cobrar y los dividendos por cobrar son actividades de operación, entonces los vamos a trasladar al flujo. También cualquier compra o venta de activos de propiedad de planta y equipo son actividades de inversión. Entonces también las variaciones en terreno, equipo y edificios son actividades de operación. En este caso no le colocamos a las depreciaciones porque no entran en el flujo de efectivo en este caso. Ahora bien, nos queda por acá los derechos de autor y los activos por derecho de uso. Estos activos por derecho de uso tienen una particularidad. Esto es un tema que verán en contabilizaciones especiales, los que van para contas especiales el próximo semestre, es decir, los estudiantes de conta, los de dirección, no se toparán con este tema de arrendamientos, pero no involucra efectivo. ¿Qué son estos activos por derecho de uso? Bueno, son un arrendamiento financiero en este caso. Entonces, no vamos a entrar mucho en el concepto, pero sí vamos a repasar el asiento inicial que hacemos cuando vemos un arrendamiento financiero. Entonces, en un arrendamiento financiero, lo que se hace es adquirir los beneficios económicos de un activo y también sus compromisos. Entonces, no reconocemos un gasto, nosotros reconocemos un activo por derecho de uso. En este caso fue por un equipo. Ese activo por derecho de uso lo llevamos contra un pasivo por arrendamiento. Entonces, ese es el asiento que hacemos cuando adquirimos un arrendamiento financiero. Entonces, bueno, lo había puesto para acá. Esa variación de los 90.000 de, que teníamos por acá dentro de los activos es por concepto de un arrendamiento financiero. Entonces, recordando qué sucede con las transacciones no monetarias en el flujo de efectivo, tenemos dos opciones. Lo ponemos al pie del estado de flujo de efectivo al final o lo llevamos a las notas de los estados financieros. Entonces, esta transacción que no involucra efectivo por concepto de un arrendamiento financiero,
lo llevamos a las notas del estado financiero o hacemos su narración al pie del estado de flujo de efectivo. Como les decía, no vamos a eh, ahondar mucho en el concepto de arrendamientos porque los de dirección no tendrán que ver estos conceptos. Los de conta lo verán posteriormente en el curso de conta. Entonces, por ahí lo que quería es que aclaráramos que no es una transacción monetaria. Entonces, no la llevamos al estado de flujos de efectivo. Y vemos en este asiento, como vemos en este asiento, el activo por derecho de uso va contra un pasivo por arrendamientos, entonces en nuestro estado de situación debería estar un pasivo por arrendamiento por 90.000. Entonces buscamos y por acá tenemos pasivo por arrendamiento 90.000, que es por concepto de esa transacción. Entonces no vamos a llevarla al estado de flujos de efectivo dentro del estado de flujo de efectivo. Podemos añadirlo aquí dentro de las transacciones no monetarias o llevarlas a las notas. Ahora bien, también tenemos derechos de autor que aumentó. No teníamos ningún concepto de derechos de autor en el 2019 y en el 2020 aumentó. Entonces, en este caso, aumentó una cuenta de activo, quiere decir que pagamos por concepto de ese activo intangible. Entonces, eso irá a las actividades de operación. Entonces, en las actividades de operación va, no, de inversión en este caso, una disculpa, en el flujo efectivo de las actividades de inversión tenemos pago por compra de edificio, que fue la compra de edificio que habíamos hecho al inicio. Va en el flujo de efectivo, pago por compra de edificio en actividades de inversión, pago por equipo en las actividades de inversión. Entonces, estos dos elementos de edificio y equipo que compramos ya los habíamos analizado al inicio. Pago por compra del terreno. También habíamos dicho que esa variación en el terreno, que era de 287.000, tenía que ser porque compramos terreno, es decir, nuestro terreno aumentó. El periodo anterior estaba en 95.000 y ahora está en 382.000. Y habíamos analizado también el asiento respectivo que tenía esa transacción. Entonces, eso es una actividad de inversión. Actividad de inversión. Entonces, en el flujo de efectivo está ese pago por compra de terreno. También habíamos mencionado ese pago por compra de derechos de autor por 250.000, que es la variación que teníamos en los activos intangibles. Entonces ya lo habíamos analizado. ¿Y qué más faltan las actividades de inversión? Bueno, el cobro de interés, el cobro de dividendos, que habíamos hecho un apartado para analizar cuánto se había cobrado por el interés y cuánto se habría cobrado con respecto a los dividendos. Entonces, solo trasladamos ese monto al estado de flujos de efectivo, cobro de interés y cobro de dividendos que salían del análisis de los dividendos ganados, de los intereses ganados y si había cuentas por cobrar con respecto a esos intereses y a esos dividendos. Ahora bien, ¿qué nos queda por acá? El cobro en la venta de edificio y el cobro en la venta de equipo. Estos recuerden que eran unas transacciones implícitas que habíamos analizado por acá, que cobramos por la venta de edificio y que cobramos por la venta de equipo que se habían vendido a su valor en libros. Entonces, en este caso, ya sabíamos de dónde surgían esos incrementos de efectivo. Entonces, ya teníamos el edificio y el terreno, ya los analizamos.
Ya analizamos los intereses por cobrar y los dividendos por cobrar. Entonces, dentro de los activos, ya trasladamos al flujo todos los elementos que necesitábamos, porque aquí en los activos solo tenemos actividades de inversión y actividades de operación. Entonces, ahora sí podemos ir a las actividades de financiamiento, que es el tercer y último elemento del estado de flujo de efectivo. Recordando que el flujo de efectivo de las actividades de inversión es la suma de todas esas variaciones negativas o positivas. Y como quedó negativo, es decir, que en las actividades de inversión fue un flujo de efectivo usado, es decir, se ha gastado más en esas actividades de inversión. No se generó efectivo de las actividades de inversión, se gastó, es decir, se usó. Ahora bien, en el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento, vamos a comenzar con el cobro de la emisión de un documento que teníamos por acá. El cobro de de los 292 del documento por pagar a corto plazo. Cuando aumenta un pasivo, es decir, nos endeudamos con ese documento por pagar para que nos brinden un préstamo efectivo y aumenta nuestro efectivo en este caso. Se nos mencionaba que se habían pagado todos los documentos a largo plazo. Entonces eran 2 millones que teníamos de variación. Esos 2 millones se pagaron completos, 2.22.350. El saldo en el 2020 quedó en cero y eso fue por concepto de que se canceló esa deuda. Entonces va al flujo efectivo como un pago por documentos a largo plazo. Ahora bien, cobro en la emisión de acciones. Ya habíamos visto cuál era el asiento, la transacción que involucraba esa inversión de acciones. Entonces, sabíamos que lo que nos ingresó de efectivo fueron 500.000 y esos 500.000 se distribuyeron entre acciones comunes y una prima, como lo vemos también en el tema número 4 de patrimonio de una sociedad anónima. Entonces, sabemos que esas acciones comunes y esa prima en acciones corresponde a ese cobro de la emisión de acciones. Las utilidades retenidas también ya las habíamos analizado, entonces las marcamos por acá. Ese cobro de emisión de acciones, de esos 500.000 que vimos en el asiento anterior, y nos queda el pago de interés y el pago de dividendos. Los dividendos ya no los habían mencionado dentro del enunciado del ejercicio, que eran 150.000, y lo habíamos analizado por acá. Esos 150.000 disminuyen dentro de las actividades de financiamiento y nos queda el pago de dividendos. Pago de intereses, perdón. ¿Esos intereses de dónde surgían? Bueno, el gasto por intereses del periodo fue de 200.000, pero de esos 200.000 tuvimos un aumento en el interés por pagar. Y si aumenta ese interés por pagar, quiere decir que no hemos pagado esos 5.000. Entonces, lo que realmente pagamos por concepto de interés es 195.000. En este caso, lo que llevamos al flujo, los 195.000. Entonces, ya hemos trasladado todas las actividades de financiamiento, inversión y operación al estado de flujos de efectivo. Entonces, vamos a repasar si no se nos queda ninguna cuenta dentro del balance de situación. Entonces, los pagarés ya a largo plazo ya los habíamos analizado, los intereses por pagar, esos 5.000 los analizamos y el impuesto sobre la renta, que es de operación, ya los habíamos analizado también. Entonces no se nos queda ningún elemento del estado de situación financiera en este caso. Sabemos, como nos mencionaba en el ejercicio, que el efectivo y las inversiones temporales es lo que corresponde al efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, eso es lo que estamos obteniendo a raíz del flujo efectivo. ¿Cómo varió el efectivo? Entonces, el flujo usado en las actividades
de financiamiento, aquí está financiamiento, aquí era financiamiento. El flujo usado de las actividades de financiamiento es lo que corresponde únicamente a las actividades de financiamiento. Como es negativo, utilizamos flujo efectivo usado. Si hubiese sido positivo, como es el caso de las actividades de operación, usamos flujo efectivo generado. Es un aspecto de forma y de formato que utilizamos en el estado de flujo de efectivo. Una vez tenemos los tres elementos, sabemos cuánto es la disminución o aumento neto del efectivo. Entonces, el, el flujo neto de efectivo es lo que corresponde a la suma de las tres variaciones de las actividades. Entonces, las actividades de operación más las actividades de financiamiento, más las actividades de inversión, eso es lo que ha variado el efectivo durante el periodo. Y esa variación, recordemos que nos tiene que coincidir con la variación que obtenemos en el estado de situación financiera. Es un indicativo de que hemos realizado bien el ejercicio cuando mencionamos de que el flujo efectivo sí nos ha cerrado, porque coincide con el flujo de efectivo que obtenemos en las variaciones. Entonces, ¿cuál es ese flujo de efectivo que obtuvimos en las variaciones? Es el que hicimos por acá. Entonces, ¿cómo surgía ese flujo neto? La suma del efectivo del 2019, que es el efectivo más las inversiones temporales, eso con respecto al 2019. En el 2020 se suma el efectivo y las inversiones de efectivo, entonces tenemos el concepto de efectivo y equivalente neto, y lo que varió quiere decir que disminuyó ese efectivo por 899, y es justamente los 899 que nos coinciden con el estado de flujos de efectivo. Entonces, recordando, esos montos siempre nos tienen que coincidir. Entonces, este tiene que ser igual a este. Y si nosotros al saldo inicial de efectivo y equivalentes le sumamos o restamos la variación, en este caso que es negativa, entonces eso está restando al efectivo, entonces al saldo inicial le sumamos esa variación, o en este caso le restamos los 899, nos va a dar el saldo final de efectivo y equivalentes. Y eso es a lo que se refiere cuando se escucha el concepto de, bueno, nos ha cerrado el estado de flujo de efectivo, porque estos elementos nos coinciden. Y este debe ser el saldo final de efectivo y equivalentes que aparece en el estado de situación al 2020. Lo encontramos y debe ser el mismo que vemos por acá. El saldo en el 2020 es de 1.742.400, que es igual al que tenemos por acá. Entonces, eso es con respecto al estado de flujos de efectivo por el método indirecto. Recordando, ¿verdad?, qué aspectos debemos considerar importantes: las variaciones, poder interpretar las variaciones que obtenemos del estado de situación financiera, analizar con mucho detenimiento la información adicional que se nos brinde en el ejercicio, porque eso nos permite analizar cómo ciertas transacciones influyen en los flujos de efectivo, y también analizar cualquier transacción implícita que haya en este caso, porque no necesariamente todas las transacciones nos las van a decir. Hay elementos como los intereses pagados y cobrados, como el impuesto sobre la renta, como las utilidades retenidas, que debemos comprender y analizar, aunque no nos estén diciendo qué es lo que está sucediendo de forma tan explícita. También puede ser que haya ventas y compras implícitas, como lo analizamos por acá, que no nos digan que se vendió,
o que se compró, edificio o cualquier activo como lo vimos en el ejercicio. Entonces, tener mucho cuidado con eso, que puede haber ganancias o pérdidas cuando se realizan esas ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos analizar con mucho detenimiento el estado de resultados y las políticas que haya con respecto a, a la información adicional que tengamos. Entonces, recordando, siempre ajustar esos elementos que están dentro de la utilidad neta, pero no son parte del efectivo de actividades de operación en este caso. Como estos elementos no son parte de las actividades de operación, debemos hacer su efecto contrario para restar o sumar y obtener solo cambios en las actividades, cambios o flujos en las actividades de operación. Entonces, ¿verdad? Recordando, la utilidad antes de cambios en el capital de trabajo es lo que ajustamos de la utilidad neta, y los ajustes que hacemos con respecto a esos otros ingresos y otros gastos que tenemos, las actividades de operación, que son las actividades que se relacionan con los pasivos a corto plazo y activos a corto plazo también, y así obtenemos el efectivo generado de las operaciones. El impuesto sobre la renta es una actividad de operación, ¿verdad? Porque lo estamos pagando eh, cada año y surge a raíz de la utilidad que hemos tenido, las ganancias que hemos tenido de las operaciones. Entonces debemos hacer la resta del efectivo que se ha pagado y así obtener el flujo generado o usado de las actividades de operación. También en las actividades de inversión, que dentro de las generalidades son movimientos en las cuentas de activos de propiedad, planta y equipo, y también de inversiones, de verdad, que tengamos ahí activos financieros. Y en los flujos de efectivo de financiamiento se refiere a pasivos a largo plazo, pasivos no corrientes o también elementos del patrimonio, pero siempre analizando con detenimiento la naturaleza de cada una de esas transacciones y recordando ahora que el flujo de efectivo nos tiene que cerrar por el monto y el saldo final del efectivo y equivalentes, que siempre en el estado de flujo de efectivo debemos llegar a estos montos. Entonces, si la variación del flujo neto del efectivo no nos coincide con la que obtenemos acá, en este caso, como el efectivo y equivalentes es la unión de dos cuentas, el efectivo y las inversiones temporales, entonces hay que tener mucho cuidado y significa que algo hemos fallado dentro de las otras actividades. Entonces, tener cuidado en que eso nos tiene que cerrar y nos tiene que hacer que lleguemos al saldo final del efectivo y equivalentes. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a este ejercicio, algún concepto o algo que no haya quedado claro. Igual, durante el día de hoy, si surge alguna duda con respecto a esta práctica o alguna de las otras prácticas, tanto de patrimonio como de flujos de efectivo, también me pueden escribir durante el día, pero de momento, si alguien quisiera aprovechar para alguna consulta con esta práctica número 5, Oh, claro, más bien muchísimas gracias, Taylor. con muchísimo gusto, muchos éxitos el miércoles. Espero que les vaya muy bien y puedan aprobar el curso, pero sobre todo que aprendamos un poco de estos conceptos. Como les decía, para los de conta, esto es fundamental porque este tema se vuelve a repetir en especiales. El estado de flujo de efectivo lo vuelven a analizar, entonces no se desprendan de estos conceptos que son muy importantes. Y bueno, no sé si no hay ninguna otra consulta, dejamos por acá este ejercicio y les recordar que pueden escribirme durante el día si tienen alguna consulta con respecto a algún otro ejercicio. Muchas gracias. Lindo día. Igualmente, Gracias, gracias. chao, con gusto.